Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Este tema, el día de hoy, es Jesucristo nos revela la vida Zoe. Recordamos que en nuestro estudio anterior nos quedamos en el versículo 9 de la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 1 nos quedamos en el versículo 9, a la cual hace 8 días le titulamos El quebrantamiento como prueba de amor. Una de las conclusiones que llegamos fue que el sufrimiento produce alegría. Hemos hablado de que los creyentes, alegrándose con gran gozo y glorioso en medio del sufrimiento, precisamente es que amar a Cristo trae a nosotros alegría al corazón. Mi pregunta es, ¿usted como cristiano experimenta esa alegría? Si no es así, debería hacerlo. Piense que usted es un hijo del Rey de Reyes y no solamente lo piense, sino vívalo, que posee una herencia que se recibirá ciertamente sí en un futuro. Verdaderamente, ser un hijo de Dios constituye una experiencia maravillosa. También destacamos que la salvación fue un tema de la profecía del Antiguo Testamento. Incluso en la eternidad pasada ya estaba este asunto sobre la mesa celestial, ya estaba este asunto de la redención. Tanto los profetas como los apóstoles presentaron testimonios de la verdad. De esta salvación y podemos imaginar hasta qué punto esta realidad espiritual constituye un estímulo y un gran consuelo para aquellos judíos de los cuales les escribía el apóstol Pedro, que estaban dispersos en todos los rincones del Imperio Romano. Y para nosotros como creyentes o cristianos en general, ¿qué tanto estamos sufriendo por nuestra fe? Y hoy hablaremos precisamente de la vida Zoe que nos revela Jesucristo. Hay un versículo de la Biblia que es en San Juan 10:10, todos lo conocemos, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Y aquí resalto unas palabras aquí. Yo he venido para que tengan vida. Esa palabra vida habla de la Zoe. En realidad lo que se está refiriendo a una vida eterna, el Zoe del Señor. Y para que la tengan no solamente eterna, sino en abundancia esa vida, ¿sí? El Dios que creó el universo desea compartir su vida divina con nosotros. Y al nosotros vivir por su vida, podemos expresarle nuestro amor hacia el Señor. Él nos creó específicamente con ese propósito, ¿no? Entonces, podemos decir que la vida Zoe es la vida eterna que Él está prometiendo, pero no solamente es una vida eterna, sino una vida permanente, abundante, porque precisamente habla de la eternidad. Ahora empezaremos en el versículo número 10 de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 10, hablando sobre la vida Zoe y que vamos a reafirmarla más adelante. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, fíjense, ¿a quiénes? A nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí tenemos una confirmación de la importancia que los profetas asignaron a la gracia de Dios en el tema de la salvación y con respecto a las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, después del sufrimiento, todos los profetas hablaron precisamente de ese Cristo que en su soberana voluntad
que vendría a sufrir, pero que también traería vendría una gloria tras él, cuando Cristo viniera a la tierra como rey soberano para establecer lo que denomina aquí la palabra del Señor como su reino, ¿sí? Los profetas escribieron acerca de cosas que ellos mismos no comprendieron en su momento. Investigaron, dice la Biblia, cuidadosamente el significado de la persona, las circunstancias y el tiempo a que se refería el Espíritu, ¿sí? Al señalar los sufrimientos, ¿sí?, de Cristo y la gloria que vendría después de tales sufrimientos, ¿sí? Hay realmente muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de los sufrimientos, y hay también muchos otros pasajes que mencionan precisamente de la soberanía de Dios, de tal manera que en la época que ellos escribieron, ellos no alcanzaban a comprender muchas de las cosas que ellos anunciaban o que estaban siendo reveladas por el Espíritu de Dios. El mensaje de los profetas combinaba la gracia y la gloria, y a ellos les resultaba un poco difícil comprenderlas. Por ejemplo, el profeta Isaías, en su capítulo 53, habla sobre los sufrimientos de Cristo. En el capítulo 11, habla sobre aquel Mesías viniendo en poder y en gloria a la tierra para establecer su reino. Esta aparente contradicción les resultó curiosa a los profetas, que intentaron descubrir cómo ambos aspectos del Mesías podrían ser ciertos. A medida que estos profetas miraron el tiempo, vieron esos dos eventos como si fueran dos cimas de montañas colocadas una junto a la otra, ¿sí? Pero no pudieron ver en realidad el valle que se encontraba entre esas dos montañas. En ese sentido, usted y yo estamos en una posición única por vivir el intervalo del tiempo entre el sufrimiento de Cristo, que ya pasó, que se encuentra en el pasado, y la gloria de Cristo que vendrá y que se encuentra en el futuro. Estamos en el intervalo. Por ello, presento esta ilustración de las dos montañas. Imagínense dos montañas frente a nosotros, separadas por un valle. La observación que hicieron los profetas en ese momento, contemplaron las dos cimas, que una representa el sufrimiento de Cristo y otra representa la gloria de su reino, ¿sí? Desde el punto de vista de los profetas, ellos miraron a distancia esta situación, porque no llegaba ni el sufrimiento y tampoco llegaba la gloria de Dios no manifestada, ¿sí? Entonces, ellos no podían ver ese valle que separaba esas dos montañas, y que precisamente ese valle es la época de la iglesia al cual vivimos nosotros. Creemos que aquella época también había, cuando escribieron los profetas, había escépticos y críticos que tal vez habrían opinado que había un conflicto en el mensaje profético y que las Sagradas Escrituras se contradecían, porque uno no podía concebir los dos aspectos, el sufrimiento y la gloria, ocurriendo al mismo tiempo. O el Mesías venía a sufrir o venía para reinar. Por supuesto, nosotros, desde la perspectiva histórica que nos proporciona el transcurso del tiempo, sabemos que ambos aspectos son ciertos. Y el valle que se encuentra, estas dos montañas, representa la época de la iglesia, que ya se ha extendido por más de 2000 años, ¿verdad? Entonces, ellos estaban en esa encrucijada, no entendieron a gran proporción, pero nosotros que ahora tenemos el sistema histórico, que es la palabra de Dios, podemos ver que sí es verdad. En el versículo 12 dice, del Primera de Pedro 1:12, vamos a hacerlo versículo por versículo, dice que a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, porque el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Okay?
Los profetas, dice aquí que no se sirvieron de esas revelaciones ellos, porque de hecho no los entendieron del todo. Había para ellos un velo y por supuesto que ellos no disfrutaron esas revelaciones, porque ellos las expusieron sin entender mucho de esto. Ahora, los apóstoles estaban diciendo que ellos estaban predicando el mismo mensaje que en su momento los profetas proclamaron. La única diferencia que existía fue que los profetas no pudieron hacer ninguna distinción en ese momento entre el sufrimiento de Cristo y la gloria, mientras que los apóstoles se encontraban en una posición como para ser capaces de comprender esta diferencia. En el versículo 12, usted ve que termina con una frase, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En mi opinión, o en algunos estudios, habla sobre que estos ángeles, es decir, estas criaturas inteligentes creadas por Dios, están allí en la esfera espiritual, mirándonos a usted y a mí y preguntándose el por qué nosotros no nos ocupamos hoy en proclamar este importante mensaje. Ellos desean hacerlo, les agradaría mucho venir y anunciar a este mundo esto. Recordemos, como ejemplo, que el ángel Gabriel vino a comunicar a la Virgen María que tendría un hijo y su nombre sería Jesús, ¿sí? Y más tarde se le presentó a José. También el ángel se le presentó ante Zacarías para decirle que iba a tener un hijo llamado Juan y que sería el precursor del Mesías, ¿sí? A Gabriel le gustaría, al ángel Gabriel, bajar ahora y tomar este lugar donde yo estoy, ¿sí? Y hablarnos para decirnos cosas que no alcanzamos nosotros a decir. Pero Dios no se lo permite porque Él utiliza en este momento instrumentos humanos hoy para difundir su palabra, porque no estamos viviendo en los tiempos del ministerio de los ángeles, estamos viviendo en el día del ministerio del Espíritu Santo. Como hijos de Dios, somos, dice la Biblia, somos habitados por el Espíritu Santo. Dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, ¿cree usted que un ángel podría hacer algo más por usted que el Espíritu de Dios podría hacer? Pues no. Estamos viviendo en los tiempos del Espíritu Santo, en el tiempo de la gracia donde el Espíritu mora en los creyentes. Toma las cosas de Cristo y nos las revela. Y esa es precisamente la vida Zoe, la vida eterna que Cristo nos da, ¿no? En San Juan 1:4 dice que en Él, ¿en quién? En Cristo, en Dios, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La palabra griega a que se refiere aquí, la vida increada, ¿sí? Dice que la vida estaba en Él, la vida increada, eterna, la vida divina, es poseída exclusivamente por Dios. En el caso de Adán, antes de la caída, él solamente poseía la vida humana. Él no tenía la vida de Dios, la vida eterna. No solo el deseo de Dios era que Adán estuviera libre de pecado, sino que también tuviera la vida eterna, ¿sí? En San Juan capítulo 14, versículo 17, dice que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora en nosotros y está en nosotros. Ahí son dos palabritas allí. No solamente está con nosotros, sino está en nosotros, que son dos cosas muy diferentes. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros a la luz de la palabra de Dios? Dice en el versículo 13 de primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Esta es una figura retórica basada en el juntar, atar o sujetar las vestiduras orientales, que precisamente el apóstol Pedro estaba bien relacionado con eso, comprendía muy bien este tema, esta expresión. ¿Qué es lo que quiso decir en realidad? Es que debíamos dedicarnos a nuestra tarea del estudio serio de la palabra de Dios con entusiasmo y ilusión, porque dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Te habla sobre que tu mente, ¿sí?, debe de estar enfocada, debe de estar adiestrada, debe de estar sujetada, debe de estar atada, ¿sí?, la palabra de Dios a nuestro corazón, a nuestra mente. ¿Okay? Luego dijo el apóstol Pedro, ser sobrios, ¿verdad? Porque ahí lo dice, ¿no? Ser sobrios. Un creyente no necesita estimulantes como el alcohol o las drogas. Uno debe permitir que sea la palabra de Dios lo que le estimule, ¿sí? Entusiasme o que le emocione a uno. Sin embargo, la sobriedad también implica tener una mente sobria, implica ser templado, ¿sí? Ser moderado y adoptar una actitud seria en el estudio de la palabra de Dios, ser sobrios. Tenemos que ser templados en la palabra de Dios, tenemos que ser moderados en la palabra de Dios. Y luego dijo el apóstol Pedro, esperar por completos. En otra versión dice, poner vuestra esperanza completamente. Recordemos que esta es la gran epístola de la esperanza, esa esperanza que nos trae consuelo, porque ¿qué debería el Hijo de Dios estar preparado y dispuesto para estar en las partes que luego nos corresponde estar en el sufrimiento? Porque tenemos que tener una esperanza y esa esperanza se basa precisamente en la resurrección de Cristo. En la resurrección de Cristo, si Él no hubiera resucitado, como dice el apóstol Pablo, en vana sería nuestra fe, en vana sería nuestra esperanza. Pero ¿dónde se basa nuestra esperanza? En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la última frase de este versículo dice, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En el momento en el que el Señor Jesucristo venga a recoger a su iglesia, a sacarla de este mundo, Él traerá una gracia abundante, una vida zoe, ¿no? Por su gracia, Él recogerá a cada creyente y las obras de cada creyente han de ser juzgadas ante el tribunal de Cristo. ¿Sabía que íbamos a ser juzgados allá en el tribunal de Cristo? El hecho de que seremos juzgados en un día futuro constituye un incentivo para que hoy podamos nosotros soportar los sufrimientos y las pruebas actuales de este mundo. La forma en que vivimos aquí en la tierra es muy importante. Hoy los creyentes son enfrentados por la demanda de experimentar vidas transformadas, que solo la palabra de Dios precisamente puede producir en nosotros, ¿sí? Una de las razones por las cuales Dios permite que pasemos por pruebas y por momentos de dolor se debe a que Él quiere formarnos de acuerdo a su plan. Así que en todas nuestras penas y sufrimientos tenemos que rendirnos y entregarnos completamente a Él. Porque precisamente cuando Dios nos mete en ese dolor, en ese sufrimiento, en el crisol precisamente, para moldearnos, y es allí donde nosotros decimos, Dios, ya no puedo soportar, pero Dios te dice, sí puedes soportar, sí, y tenemos que rendirnos y entregarnos a Él. En el versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estábamos en vuestra ignorancia. Las Sagradas Escrituras nos conducen a la obediencia. Recordemos cuando el apóstol Santiago dijo, sed hacedores de la palabra y no solamente oyentes, ¿sí?
La palabra de Dios no solo nos trae esperanza, sino que también nos impulsa a obedecer. ¿Sí escuchó lo que dije? La palabra de Dios no solamente nos trae esperanza, sino que también nos impulsa a obedecer. La palabra de Dios ha de ser obedecida. Se nos exhorta a entregarnos a su instrucción, a sus enseñanzas. Cuando Él nos llama aparte para hacer nuestros tiempos de reflexión, de devocional, espera que le dediquemos tiempo a la palabra de Dios, a la oración. Esos momentos devocionales tienen una gran importancia en la vida del creyente, porque nos proporciona fuerzas espiritual, ¿no? Para continuar adelante en las luchas de la vida. Además, teniendo en cuenta que la provisión de Dios, ¿sí? Cubre también nuestras necesidades materiales y físicas. En esos momentos de compañerismo con Dios, en la intimidad, experimentamos consuelo, la paz que nos da el saber que Él tiene nuestra situación bajo su control, ¿sí? También nos dice que no os conforméis. Es el mismo término que utiliza el apóstol Pablo. No os conforméis a los deseos que antes teníamos, estando en vuestra ignorancia, es decir, que no se adapten o no se amolden o no se amoldarán a los malos deseos que antes tenían cuando vivían en la ignorancia. Tenemos que vivir vidas que revelen que hemos sido transformados a partir de nuestra vida interior, es decir, transformados desde adentro. Ahora, el apóstol Pedro aquí empieza con unas demandas, algo de nosotros en un alto nivel. Y dice el versículo 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Dios es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La santidad es algo que con frecuencia se ha malentendido. Para una persona normal y corriente, ¿sí? La santidad significa asumir una actitud piadosa, casi como convertirse en una persona prácticamente anormal a la vida diaria. El Señor quiere que usted tenga una personalidad plenamente integrada. Yo me acuerdo en alguna ocasión, algunos amigos se fueron a un seminario, a un retiro, o sea que no sé cuántos meses estuvieron por allá, y más que nada fue un retiro espiritual. Entonces, cuando llegaron aquí, cuando yo los volví a ver, pues yo regularmente jugaba con ellos, o sea, pues éramos jóvenes y regularmente jugábamos, nos llevábamos un poquito pesado como los jóvenes nos llevamos, ¿no? Y cuando pues yo le dije algo a uno de ellos, él me dijo, no me toques porque soy santo. Entonces yo me quedé así, ¿cómo? ¿No? O sea, unos meses que se fue de retiro, ya fue santo. Y entonces yo me quedé así pasmado, y yo todavía de mi juventud que agarro una liguita, ya se acuerdan de esa liguita que agarras el parque que es con la naranja, y le di yo, ¿cuál santo? ¡Paz! ¿No? Y entonces se puso mal, ¿no? Porque yo al santo de Dios, al santo de él, le di yo con la liguita, le di ahí, ¿no? Han entendido mal la santidad. El apóstol Pedro aquí dice, como aquel que ya nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, precisamente, ellos entendían que estaban siendo unas personas anormales en nuestra vida diaria. El Señor quiere que tengamos nosotros una personalidad plena, integrada en la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Él quiere que usted disfrute de la vida, que se la pase muy bien,
No nos referimos a la clase pecaminosa de diversión, sino que usted alcance un verdadero deleite y placer en la vida que Dios le ha entregado. Por ejemplo, la salud es para la vida física, ¿no? Eso es, o sea, comer bien, hacer ejercicio, dormir lo suficiente y la santidad es para la vida espiritual, ¿sí? El leer la palabra, en estar en comunión con Dios, precisamente de esa vida integrada nos habla Dios. A usted seguramente le agradaría ser una persona sana y fuerte, pues la santidad consiste en ser sano y robusto espiritualmente. Cuando nosotros entendemos eso, entonces nuestra capacidad de decir, ser santos, miren, hermanos, mientras nosotros estemos en esa tierra, nunca alcanzaremos lo que significa, lo que es en realidad eso. ¿Qué significa precisamente ser santos porque Él es santo? ¿No? Como dice aquí, no alcanzaremos ese estado de santidad mientras nosotros estemos todavía como peregrinos y extranjeros en esta tierra. Dios posee una personalidad completamente íntegra y maravillosa. Aunque usted y yo seamos simples seres humanos, podemos llegar a ser maduros, es decir, que alcancemos un crecimiento pleno en Dios. Me explico con esta ilustración que les voy a decir. Está muy bien el ser un bebé en una cuna y que refleja todo un encanto, ¿verdad? Un encanto a esa edad. Pero si se la pasa el tiempo y si pasa el tiempo y el bebé continúa mucho tiempo en la cuna, hablando y actuando como un bebé, yo pensaría, algo no está funcionando muy bien en esto, ¿no? Así como el proceso de crecimiento normal es que lo llevaría a la niñez, después lo llevaría a la adolescencia, a la juventud y a la edad madura. Nosotros como cristianos deberíamos estar en un constante crecimiento espiritual, progresando en nuestra relación con Dios por medio del estudio de la palabra, la dirección del Espíritu Santo, la vida de oración, de devocional y nuestra relación con la iglesia y sus miembros. Todo esto equivale a un crecimiento, un crecimiento integral, ¿sí? Por eso es cuando dice aquí que nosotros debemos de ser santos, porque Él es santo, precisamente se refiere a un crecimiento integral en todos los aspectos que ya le comenté. Es eso, no es de que nos vayamos a reclutar a un monasterio, a meditar ahí tanto tiempo y ya llegar aquí a la tierra y decir la santidad está sobre mí, no me toques, no se está refiriendo a eso, porque ni el mismo Jesús cuando estuvo en la tierra fue así. Él siendo santo, sin pecado, estaba entre la multitud, la gente lo tocaba, la gente convivía con él, la gente se reía con él, él iba a bodas, él iba a comer con las personas. No se estaba refiriendo a algo, ay, ya no me junto, ay, no me toques, ay, no, y que quién sabe qué. No se estaba refiriendo a eso. Dios estaba refiriendo o se está refiriendo a que vivamos la vida plena, la vida Zoe que Dios nos tiene preparada. Esa vida es eterna, pero mientras pasamos de este lado de la eternidad a la eternidad, tenemos que disfrutar la vida dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Versículo 17. Aquí la frase que dice aquí, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, ¿sí? Aquí la frase sin acepción de personas significa que Dios juzga con imparcialidad, sin favoritismos, ¿no? La obra de cada creyente. Él no tiene creyentes preferidos. Hay una palabra que es mimados, ¿no? No tiene. Por ello, juzga con justicia equitativamente la vida y obras de cada cristiano.
Esto no tiene nada que ver con la salvación de cada uno, sino que está totalmente relacionada con la clase de vida que un creyente está viviendo en esta tierra, ¿sí? El hecho de que Dios vaya a juzgarnos debería de impulsarnos a ser sensatos cuando hablamos, cuando pensamos, cuando reaccionamos, ¿sí? Y al dedicar más tiempo, más atención al tipo de vida cristiana que estamos viviendo. Tendríamos que asegurarnos que no somos superficiales, estamos tratando de mantener una sonrisa, sí, ciertamente en nuestro rostro, irradiar brillo y felicidad donde quiera que vayamos. Figurativamente hablando, el evangelio no consiste en rociar agua bendita a un montón de malas hierbas. No. El evangelio transforma las vidas, sí, y trae con él una esperanza viva que se fundamenta en la resurrección de Cristo. Los creyentes tienen la vida que ha recibido por medio de un Salvador vivo, que está en los cielos sentado a la derecha de Dios. Y es por ello que el tema de hoy, que tiene que ver con la vida Zoe, donde Dios nos revela en Cristo que ya hemos recibido esta vida nueva, así como amor y los frutos del Espíritu Santo que Él nos comunica, ¿sí? Dice en el versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera, de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No son cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿sí? El apóstol Pedro estaba hablando aquí de la obra objetiva de Dios a favor de la salvación de las personas. Es decir, en su redención, Él tuvo que pagar un precio por nosotros, como ya lo hemos mencionado. Usted y yo hemos estado bajo el juicio de Dios, o estábamos bajo el juicio de Dios, porque la Biblia dice en el libro de Ezequiel 18:4, el alma que peque, esa morirá. Dios nunca ha revelado o ha quitado, ha revocado ese decreto, y Dios nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. La inmutabilidad de Dios es el terror de los malvados. Ellos temblarían si pensaran en esta característica divina de Dios. Oímos decir que vivimos en una época con nuevas ideas y valores, pero Dios no ha cambiado. No habría ninguna razón para que Él cambiara, ¿sí?, de posición, ¿no? Porque Él sabía al final de todo, desde el tiempo, desde el mismo principio, a Él no le sorprenden las noticias que hoy nos asombran a nosotros cuando vemos los noticiarios, ¿no? Él conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Y como ya dijimos, Él sigue firme en su decisión que el alma que peque, esa va a morir. Destacamos la frase aquí, en este versículo: fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata. Aunque la plata y el oro pueden ser purificados cuando se le coloca en el crisol, calentado al rojo vivo, precisamente es para que se eliminen la escoria, las impurezas. Puede corromperse con el tiempo, sí, ciertamente, porque son perecederos. Si usted tiene unos cubiertos de plata que utiliza rara vez, ¿no?, se dará cuenta que cada vez que usted los saca del lugar donde están guardados, los encontrará un poco opacos, sin brillo. ¿Por qué? Porque precisamente entra la entropía, ¿no?, la segunda ley de la termodinámica, ¿no?, que todo se va corrompiendo. Si uno quiere que luzca su brillo original, ¿sí?, debe frotarles con un trapo y con un líquido especial para la plata, porque estos objetos precisamente presentan el aspecto de la corrupción. La plata y el oro son perecederos, ¿no? Y nosotros hemos sido rescatados,
¿sí? De parte de Dios. No hemos sido rescatados con cosas corruptibles, ¿no? Con cosas que van a desvanecerse en un momento dado, sino nosotros hemos sido rescatados por la sangre de Cristo, ¿no? Y aquí es donde el apóstol también habla precisamente que habíamos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir heredada de sus padres. La vida humana, precisamente separada de la redención de Cristo, es vacía y vana. Todo lo demás tiene algún propósito en este mundo. Por ejemplo, cada animal, cada planta cumple un cierto propósito, un rol que Dios le ha dispuesto así desde la creación, Génesis 1. Lo mismo sucede como el sol con la luna y cada una de las estrellas, miles de estrellas que hay en nuestro planeta, bueno, fuera de nuestro planeta, cumplen un propósito precisamente en el universo. Pero la vida del hombre sin Dios no tiene ningún sentido. Ha perdido su propósito por la herencia de sus padres Adán y Eva. Alguien ha dicho que la humanidad es la erupción de la epidermis de un planeta menor. Esta es una característica de los seres humanos que están separados de Dios. Y como dijo el apóstol Pedro, no hemos sido rescatados por cosas corruptibles, es decir, por ningún elemento de esta vida sin sentido y vacío, porque precisamente es eso. El hombre no tiene nada que ofrecer a Dios por su propia redención. ¿Qué tiene usted que Dios no pueda, o más bien, ¿qué tiene usted que Dios pueda necesitar? Nada, nada. Una de las cosas que uno aprende cuando se enferma es que Dios puede realizar cosas sin la ayuda de nosotros. Dios siempre ha hecho cosas a nuestro favor y va a continuar haciéndolo. Dios quiere enseñarnos que lo que Él hace no es tan importante como uno cree, ¿no? A veces cuando uno está enfermo puede aprender grandes lecciones. Cuando pasa por ciertos accidentes podemos aprender muchas lecciones. Que lo importante en este caso siempre va a ser la relación que tengamos con Dios y no lo que estamos haciendo para Él, sino qué es lo en dónde estamos, la relación, cómo está fluyendo de nosotros hacia Dios. Eso es lo más importante. A Él no le interesa mucho por lo que nosotros hagamos por Él. A veces cuando enseñamos la palabra, nos encontramos más allá de la experiencia que estamos viviendo y Él quiere que descubramos en carne propia que esa palabra es verdad. Y Dios considera que precisamente que un poco de sufrimiento no ha de perjudicarnos en absoluto. ¿Por qué? Porque está de por medio una relación que yo tengo con Dios. Por el contrario, las pruebas de la vida nos moldean, es decir, que nos forman de acuerdo a la manera que Él quiere que seamos, ¿sí? El apóstol Pedro dijo aquí en el versículo 19 que sería con la sangre preciosa de Cristo que íbamos a ser rescatados. Aquí nuevamente, Simón Pedro, aquel pescador rudo, dijo que la sangre de Cristo era preciosa. Simón Pedro, que vivió con Jesucristo durante 3 años, dijo que Él era sin mancha y sin defecto. Él era absolutamente inmaculado, sin pecado. Así que tomamos en serio la opinión del apóstol Pedro, porque él está en una posición mejor para juzgar la persona de Cristo, si así fuera, como otro hombre pecador, como otras personas, ¿sí? Y como otras personas que acusan a Dios, que Él es un hombre pecador. La mayoría de los autores de nuestro tiempo escriben todo lo que tengan que escribir precisamente para ganar dinero, para ser populares. Mientras que el apóstol Pedro no estaba implicado en una actividad comercial cuando él pasó todo esto. Todo lo que él obtuvo por dar testimonio de Cristo fue el sufrimiento y finalmente la muerte en una cruz. Él dijo que
que nos había redimido, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta fue una declaración objetiva de nuestro rescate. Esta fue la obra que Dios llevó a cabo, ¿sí?, por usted y por mí en la cruz del Calvario. En el versículo 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Como ya conocido es, ¿no? En este caso, que él ya lo conocía, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, algo ya conocido, ya economizado. Este asunto desde antes de la fundación del mundo. Cuando comenzamos a tratar con términos como predeterminación, elección, predestinación y conocimiento anticipado, etcétera, todos esos, pensamos que el hombre de nuestro tiempo, con su mente limitada, trata a Dios como si fuera una gran computadora. Y no creemos que sea eso. Él es mucho más que un ordenador o un procesador de una computadora, ¿no? Porque Él es infinito. Estas máquinas son elaboradas y hechas por gente finita. Dios es más grande que todo el universo. Así que somos conscientes somos conscientes de esta gran importancia, ¿sí? Es que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y que fue manifestado en los últimos tiempos por amor a nosotros. Expresándolo con mayor claridad, podemos decir que la cruz de Cristo no fue como una ambulancia enviada urgentemente al lugar del accidente. No, Cristo fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, como lo he dicho, en la eternidad pasada, porque Dios supo todo el tiempo que usted y yo necesitaríamos personalmente a ese Salvador. Entonces, en nuestro tiempo cronos, ¿sí?, Él ya había dispuesto desde la eternidad pasada, en nuestro tiempo cronos, venir y salvarnos. Y Él nos amó tanto que proveyó ese Salvador. Necesitamos entender que Dios tiene un corazón tan grande que proveyó por medio de su gracia una redención para la humanidad. Ahora en el versículo 21 dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El apóstol anteriormente había reunido las palabras gracia y esperanza, y en este versículo vemos que las palabras que resalta son fe y esperanza. Pedro fue el gran apóstol de la esperanza, y la esperanza, como ya lo dije, se apoya en la resurrección de Cristo, y es el hecho de que nosotros tenemos un Salvador viviente que regresará en un día futuro. Seguimos en el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañadamente de corazón puro. Habiendo purificado vuestras almas, nos hace recordar que la palabra de Dios es como un agente limpiador milagroso. Recordemos que en el ámbito espiritual, el único factor milagroso de limpieza y de purificación del mundo es la palabra de Dios. Esta palabra realmente quita las manchas de la impureza de nuestra vida. Y todos necesitamos acercarnos a ella para recibir sus efectos limpiadores, ¿sí?, sus efectos purificadores. Dice que la palabra de Dios no solamente nos limpia, nos santifica, nos guía, nos enseña, ¿sí?, sino que también precisamente nos quita las impurezas de nuestra vida. Después el apóstol Pedro continúa hablando sobre el amor fraternal sincero.
y aconsejó a sus lectores, aquellos expatriados, aquellos que se habían ido y que nos aconseja también a nosotros, diciéndonos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, no fingido, sin hipocresía, es decir, con un amor sincero. A medida de que nosotros tengamos relación con la palabra de Dios, a medida que nosotros tengamos una relación íntima con Dios, Dios nos llevará a usted y a mí a tener una relación apropiada con los demás. Si nosotros carecemos de la palabra de Dios, si nosotros carecemos de la comunión con Dios, posiblemente nosotros saldremos de esta reunión en este momento, cuando termine, y a lo mejor daremos patadas, daremos golpes, daremos palabras y diremos tantas cosas. ¿Por qué? Porque precisamente no existe lo que es la relación de la palabra de Dios, la relación íntima, porque no nos llevará a tener una relación apropiada con los demás. Por eso dice, tenemos que amarnos unos a otros de corazón puro, ¿sí? Cuando hablamos de un corazón puro, hablamos de un corazón que ha sido rescatado, que ha sido renovado, que ya no es de piedra, sino que es de carne, ¿sí? En el versículo 23 dice, siendo renacidos, es lo que hablábamos ahorita, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dijimos que la obra objetiva de Dios fue que Cristo murió. Esa es nuestra redención. Se realizó hace casi 2000 años y usted no puede, ni yo podemos añadir nada en cuanto a ella. Pero si usted va a convertirse en un hijo de Dios, tiene que nacer espiritualmente de nuevo por la acción del Espíritu de Dios. Recordemos que eso fue lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo cuando le visitó de noche. Y el incidente lo registra el apóstol Juan en Juan 3:4. Dice que Nicodemo era un hombre profundamente religioso. Y sin embargo, el Señor le dijo que tenía que nacer de arriba, como dice el texto literalmente, por medio del Espíritu de Dios. Y dijo el apóstol Pedro en este versículo que el nuevo nacimiento espiritual provenía precisamente no de una simiente corruptible, sino de incorruptible, o sea, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Usted no puede ser salvo, no puede hacer nada de nuevo fuera de la palabra de Dios. Este libro ha sido y es en la actualidad y será el milagro que tenemos en este mundo, que es la palabra precisamente que Dios nos viene a hablar a nosotros, para poder ser precisamente renacidos a través de la palabra, a través del Espíritu de Dios. En el versículo 24 dice, porque toda carne es como hierba, y la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. No pensemos que en nosotros hay algo de valor que podamos ofrecerle a Dios, exclusivamente para ser salvos. Toda la gloria de la humanidad es como una flor frágil, es una flor frágil del campo. En otras palabras, los seres humanos somos como esa hierba fresca, ciertamente verde, atractiva, guapos, hermosos, ¿verdad? Pero endebles, ¿sí? Que contemplamos a veces y que en otras épocas del año se seca y morimos. Y es lo que dice aquí, que si dijéramos que hubiera una gloria en el hombre, es como la hierba de la flor, ¿no? La hierba se seca y la flor se cae. Versículo 27 concluimos con esto que dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por encima de todo, necesitamos la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios.
No queremos minimizar el lugar de la música, de los métodos, ni de la organización. Pero absolutamente no hay sustitutos para la palabra de Dios, hermanos. Recordemos que en un mundo en el cual todo es transitorio, todo es perecedero, ¿no? La palabra del Señor permanece para siempre. Precisamente abordando lo que inicialmente hablábamos en San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, ¿no? Yo he venido para que tengan Zoe y para que la tengan en abundancia, ¿sí? Y precisamente hay un versículo que es en San Juan 17:3 que dice de esta manera: y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Que te conozcan a quién? Al Dios verdadero, aquel que tiene nos revela esa vida Zoe, precisamente que la disfrutemos, que la anhelemos, ¿sí? Esa vida eterna que a lo mejor sí ciertamente vamos a perecer nosotros, porque somos como esa hierba, esa flor del campo, que ahorita la hierba se seca y la flor se marchita, más la palabra de Dios permanece para siempre. Seremos tal vez así humanamente, porque este cuerpo corrompido por el pecado tendrá que morir, como dice la Biblia, ¿no? Tendremos que regresar al polvo, pero la eternidad, la vida Zoe que nos promete Dios, que te conozcan a ti, no desde una perspectiva de la mente, sino que te conozcan a ti desde la perspectiva del Espíritu, porque el Espíritu es el que va a estar en la vida eterna. Esta carne ya no tendrá parte en el reino de la eternidad. Esta carne desfallecerá, pero lo que va a permanecer es el Espíritu, y es el Espíritu que es la vida, que te conozcan a ti, el Zoe de la vida eterna. Así es que, hermanos, en esta hora ya de la tarde casi, necesitamos nosotros entender que la vida Zoe es la vida eterna que Dios nos ofrece a nosotros. Así es que disfrutemos, adoremos al Señor, no vivamos una vida íntegra en todos los elementos que nos corresponden como parte de ser hijos de Dios, en estar en comunión, en la lectura de la Biblia, en la comunión de los santos, amándonos unos a otros con amor sincero, con un corazón puro. Amén, hermanos. Amén. Amén. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.